Bueno, buenos días. Yo soy Fátima Cruz, profesora de esta universidad, de la Cátedra de Estudios de Género y coordinadora del Máster de Estudios Feministas, que creo que por eso me han invitado. Quería agradecer a la subdelegación del Gobierno y primero por organizar las jornadas tan necesarias y tan interesantes y por invitarme a estar en esta mesa, que creo que es un lujo y un placer, ¿no? En primer lugar, va a hablar Iván Sambade Baquerín, compañero también de la Cátedra de Estudios de Género y profesor en este centro y vicedecano de la Facultad de Educación de Palencia. Iván tiene una larga trayectoria. Nos conocemos de muchos años en la cátedra. Es doctor en Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid, profesor del Departamento de Filosofía en el área de Filosofía Moral y Política, miembro de la cátedra desde era muy jovencito cuando empezó en la cátedra, desde el 2008. Es profesor en el máster que yo coordino de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad, en la asignatura de Violencia de Género, profesor invitado en el Máster Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, también profesor invitado en el título propio de la Universidad de La Rioja, en especialización en agente de igualdad entre mujeres y hombres, en el título propio del posgrado de la Universidad Miguel de Cervantes, especialista universitario en masculinidades, género e igualdad. Es investigador en diversos proyectos de I+D, proyectos de investigación y desarrollo. Entre otros proyectos, el proyecto titulado Demanda prostituyente en La Rioja, de la Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja. En su faceta militante, es miembro cofundador de la asociación Codo a Codo, Asociación de Hombres por la Igualdad de Palencia. Bueno, tiene un largo currículum, una larga trayectoria y trabaja desde hace muchos años en los temas de masculinidades y violencia de género. Le voy a pasar la palabra y puede, si quiere, completar, porque ya os digo que es un currículum largo con muchas publicaciones. Si quiere, puede completar esta presentación, pero no robo más tiempo. Le doy la palabra. Después tenemos también una invitada de lujo, que es Mónica Lario, pero os cuento quién es, porque si no se os van a mezclar los datos. Os cuento quién es una vez que hable Iván. Casi puedes aprovechar y presentarla porque tenemos un problema técnico. Vale, entonces presento también a Mónica. Estos son los temas del directo. Presento a Mónica Lario. Es doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género, el Premio Extraordinario de Doctorado y Mención de Excelencia, experta en violencia sexual, pornografía, prostitución. Su tesis doctoral recibió el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer en el año 2020. Más recientemente ha sido galardonada con el premio Comadre de Oro del 2024. Previamente, licenciada en Filosofía, máster en Estudios Interdisciplinares de Género y máster en Formación del Profesorado. En 2021 se publicó su libro Política sexual de la pornografía, Sexo, Desigualdad, Violencia, en la colección Feminismos de la editorial Cátedra, que va por la 9ª edición. Creo que Mónica, sobre todo, viene siendo conocida precisamente por ese libro y por ese trabajo, que tiene una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Ha participado como experta invitada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el proceso consultivo para la creación de la Estrategia Estatal
para combatir las violencias machistas del 2022 al 2025 y también ha participado en el Feminist Forum del Parlamento Europeo celebrado en Bruselas en 2022. Desde hace varios años se dedica a la formación y a la investigación, habiendo elaborado otros informes y estudios y impartiendo más de un centenar de conferencias. Realmente es muy interesante que tengamos la oportunidad de tenerla aquí en Palencia y de escucharla en persona. Paso la palabra, ya sabéis entonces la composición de la mesa y a quién vamos a estar escuchando en estos próximos minutos. Paso la palabra a Iván Sambá de Baquerín. Bueno, hola a todos, a todas. Muchas gracias, Fátima, por esta presentación tan cariñosa y afectuosa. Y muchas gracias también a la subdelegación de gobierno, en concreto a Jessica Martínez y a Almudena Luis Lazcano por esta invitación, porque yo estoy acostumbrado a jugar siempre fuera de casa, ¿no? Entonces, aunque aquí tengo la suerte de impartir docencia habitualmente, tengo por ahí a todo el alumnado de primero y de cuarto, estoy pasando nota, de hecho, estoy viendo quiénes habéis venido y quiénes no. Bueno, pues aunque tengo esa suerte, pues por lo general suelo impartir mis conferencias pues, fuera de la propia universidad. Hay un acople por aquí. Bueno, gracias también a Rafael Alonso, que ha solucionado el problema técnico que había surgido, que es lo que pretendo contar yo de manera breve, lo cual me va a ser difícil. Bueno, lo que voy a contar de una manera sintética es que la nueva pornografía online, que luego definirá Mónica Lario, está redefiniendo la masculinidad y lo está redefiniendo de tal modo que socializa a los hombres en general, pero en particular a los jóvenes, para confirmar su masculinidad a través de la violencia sexual. Y esto no es... Voy a cambiar de micro porque noto un acople. Sí, sí, mejor, ¿no? Bueno, y esto no es una hipótesis, esto es un hecho, porque ya acabamos de comentar ciertos datos, como por ejemplo que en los últimos 10 años se han duplicado el número de agresiones sexuales. Antes estaba María del Mar Daza mencionando el informe sobre delitos contra la libertad y la identidad sexual. Yo creo que en ese informe además pone que en el 97% de los casos condenados los agresores son hombres, es decir, ese otro 3% estadísticamente es irrelevante, la violencia sexual la ejercen los hombres fundamentalmente, son los victimarios fundamentalmente, y además vamos viendo que cada vez los agresores son más jóvenes, ¿no? Y esto tiene una influencia directa por parte de la pornografía, de la socialización en la masculinidad y en la sexualidad a través de la pornografía. Bueno, mi primera parte, como muchas veces hemos compartido escenario, Mónica y yo, y nuestros discursos se justaponen, pues mi primera parte va a ser centrarme en qué es la masculinidad hegemónica o normativa para saber cómo se está redefiniendo. ¿Y qué es la masculinidad hegemónica? Bueno, si pensamos en el concepto masculinidad, tradicionalmente se pensaba que era esa identidad de los hombres que compartimos por nuestra condición biológica. Los estudios de género, la teoría feminista, puso de manifiesto que no, que uno no nace hombre, sino que se educa como hombre, se construye como hombre. Aún así, existen múltiples formas de ser hombre, ¿en función de qué? De la intersección del sexo con la raza social, con la orientación sexual, con la cultura, la época histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podríamos decir que cada uno de nosotros tenemos una masculinidad diversa y personal. Ahora bien, en las sociedades patriarcales o sociedades de dominación masculina, existe una estructura de masculinidad, la masculinidad patriarcal, que está vertebrada por tres ejes o tres exigencias
históricamente reconocidas, ¿no? Hasta hace muy poco incluso veíamos como en la ley se reconocía el honor, ¿no?, masculino, lo acaba de demostrar María del Mar Daza. Bueno, estas tres expectativas eran la provisión económica del hogar, ser el breadwinner, el que traía el pan a casa, proteger a la familia y a la nación. Yo siempre cuento que justo cuando empezaba a estudiar desapareció el servicio militar, pero hasta el 2000 en España había un servicio militar obligatorio, es decir, los hombres teníamos que ir a proteger a la nación en caso de guerra, y la potencia sexual, ¿no? Teníamos que ser hiperviriles. Este es el eje que se está incrementando, que se está acentuando en la definición de la masculinidad a través de la influencia de la nueva pornografía online. Bueno, de hecho, sabemos cómo la prostitución, el sistema prostitucional, como lo denominamos las personas abolicionistas, se basa precisamente en la idea de que la libido de los hombres es incontenible, ¿no? Entonces, tiene que haber una institución que contenga de algún modo esta libido para que así la energía libidinosa no se proyecte en otro tipo de violencias. Esto es parte de nuestro acervo cultural histórico. Por ejemplo, podéis leer la obra de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, donde lo que hace el gobierno es, frente a una serie de violaciones masivas por parte del ejército que estaba combatiendo en las fronteras, lo que hace es implementar un servicio de prostitución, porque piensa el gobierno que si están satisfechos en sus deseos sexuales, pues entonces ya dejarán de violar a la población nativa. Tenemos otros muchos mitos, ¿no? Aquí tenemos la idea de Julio Iglesias, ¿no?, el seductor, el don Juan, el hombre hiper viril. Bueno, estas tres exigencias, a los niños, a los hombres, se nos educan estas tres exigencias, tienen como contrapartida unos privilegios, los privilegios que nos da la sociedad patriarcal. En el caso de la provisión es evidente. Hasta hace poco solo los hombres tenían autonomía económica porque solo los hombres estaban en el mercado de trabajo. La protección nos ha legitimado en el ejercicio de la violencia. Yo siempre pongo un ejemplo también de estos de andar por casa, y es que cuando era pequeño y mi madre me echaba la bronca porque era bastante movido, bueno, podía echarme la bronca durante mucho tiempo, pero al final, cuando yo no conseguía controlar mi conducta, mi madre decía: cuando venga a casa papá, te vas a enterar, ¿no? Y es que papá era el que estaba legitimado para ejercer la sanción física. Y el privilegio en lo que respecta a la hipervirilidad, pues ya está comentado, ¿no? Tenemos una institución social a nuestro servicio para satisfacer nuestros deseos sexuales, y aún así sigue habiendo un número alto y creciente de violaciones y violencia sexual. Además, tenemos la doble moral, ¿no?, conocida por todos y todas, que es que una misma conducta es valorada en el caso de un chico, sancionada en el caso de una mujer. Estoy hablando de la libertad sexual, ¿no? Las chicas suelen ser estigmatizadas con el estereotipo de la prostituta, la puta, la mala mujer, la mujer seductora. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se ha conseguido? Que se han conseguido muchas cosas con la lucha feminista. Pues el patriarcado se está desestructurando, la división sexual del trabajo se está desestructurando, también se ha desestructurado la ideología de la supremacía masculina, por lo menos es condenada, ¿no?, públicamente, o lo era hasta que apareció Vox en el panorama político. Las mujeres ya no quieren que los hombres les protejan, lo que quieren es que les proteja un sistema jurídico de garantías, un sistema democrático, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando sea necesario, ojalá cuanto menos mejor, porque para eso son la fuerza legítima del Estado. Ahora bien, que se haya desestructurado y que públicamente esté condenada tanto la violencia, y además se haya deslegitimado el ejercicio de la violencia por parte de los hombres, y aunque las mujeres hayan ido accediendo al mercado laboral, pues bien sabemos que queda mucho por hacer, ¿no? Y por otra parte está la representación simbólica de estos cambios, y no solo de estos cambios, sino de lo que es ser hombre y mujer
en nuestro mundo contemporáneo, en nuestra vida actual. Entonces, si yo veo esa imagen, me queda bastante claro que a través de los medios de comunicación lo que se percibe es que los hombres somos los sujetos del relato social compartido. Es decir, en términos banales, que somos los protagonistas y que somos los sujetos de la actividad en la vida pública y política. Aquí tenemos políticos, futbolistas, empresarios, actores, científicos. Pongo una imagen que simboliza muchos estudios sobre la representación iconográfica de hombres y mujeres, sobre la representación simbólica. Sabemos también que el trabajo doméstico sigue siendo ejercido fundamentalmente por mujeres. Lo sabemos en el caso del remunerado, porque el epígrafe trabajo doméstico sigue siendo el único en España que tiene un 90 y tantos % de mujeres, ¿no? Frente a un porcentaje irrelevante de hombres. Y además tenemos estudios, este es un poco antiguo relativamente, del 2015, que nos demuestran que dentro del hogar las mujeres, sobre todo después de ser madres, antes también se dedican al trabajo doméstico 2 veces más que los hombres, hasta 3 veces más, pero después del nacimiento del primer hijo o hija, esta función crece exponencialmente. Es un estudio del 2015 realizado por Teresa Jurado y María José González, ambas integrantes de la PINA, que consiguieron la equiparación de los derechos de paternidad y de maternidad, con 2 objetivos. Uno, que los hombres aprendamos a cuidar y nos responsabilicemos del cuidado de nuestros hijos e hijas. Y 2, que no se pueda, o al revés, el segundo es el primero realmente, es que no se pueda discriminar a las mujeres en el mercado laboral por el hecho de que van a ser madres. Sabemos que sigue existiendo discriminación salarial en el trabajo, en el empleo. Y bueno, si seguimos ahondando en la representación de las masculinidades, pues tenemos aquí una película del 2021, Jurassic World, y en una clase ordinaria preguntaría a mi alumnado qué se está viendo ahí, ¿no? Pues se está viendo a un hombre que protege a la familia. Prácticamente la mujer parece más vulnerable que los hijos, ¿no? Y el hombre tiene una expresión de agresividad, una expresión emocional de agresividad, y la mujer de miedo. Y los chicos, pues bueno, están ahí viendo qué es lo que va a hacer papá, qué es el que va a salvar la situación. Y qué decir del meollo del que venimos hablando, que es el realmente importante, que es la redefinición de la masculinidad como hombres hiperviriles e hiperpotentes, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un conocido cantante donde se muestra esta capacidad, esta hiperpotencia viril masculina. Y además lo importante es que la imagen está construida para el deseo masculino, para una mirada masculina, machista, en la que las mujeres son cosificadas y reducidas a objetos sexuales. De hecho, podemos ver que en muchos de los casos pues, los rostros de ellas ni se perciben, ¿no? Bueno, en este libro, Masculinidades, Violencia e Igualdad, el autocontrol de los hombres como estrategia de poder social, intenté describir, no de manera somera, sino más o menos amplia, cómo se construye la masculinidad en términos generales. Acuñé un concepto, la pragmática masculina del control. Mi alumnado ya sabe que los filósofos y las filósofas somos así, hablamos de una manera técnica y rimbombante. ¿Qué es la pragmática masculina del control? Bueno, es la socialización de los hombres en un conjunto de prácticas de autocontrol a partir de las cuales adquirimos la disposición para permanecer ubicados en los juegos de poder en la esfera social pública. Es una serie de estrategias de autocontrol para controlar a otras personas y realmente es una disciplina del cuerpo y de la emotividad, ¿no? La idea de que tenemos que dominar nuestro cuerpo, desplegar nuestras capacidades físicas y además tenemos que controlar nuestra emotividad, incluso más, reprimir nuestra emotividad. Históricamente, los saberes hegemónicos de todas las épocas han defendido esta idea de cómo se construye un hombre. Ahora bien,
defendían, por ejemplo, si nos vamos a Aristóteles, dice Aristóteles que tenemos que controlar nuestros impulsos porque si no seremos esclavos de nuestros impulsos, nos convertiremos en tiranos. Aristóteles está hablando de lo que un hombre tiene que hacer para tener excelencia, para ser un buen ciudadano, un buen gobernante. Pero simultáneamente, esta idea del autocontrol ha convivido con la cultura de la violencia. O sea, siempre ha habido esta doble vara para medir lo que es ser un hombre. Por una parte, autocontrol para desplegarse como ciudadano, pero cuando surgen problemas siempre tenemos la posibilidad de acceder al recurso a la violencia. Estamos legitimados porque, a priori, hasta que no se demuestre lo contrario, eh, nuestra función violenta es para proteger. Bueno, yo suelo poner dos ejemplos para explicar esto. Hace ya muchos años, Norbert Elias, un sociólogo británico, señaló que los valores de la guerra han trascendido a los deportes competitivos de equipo, ¿no? Se han sublimado en los deportes competitivos de equipo. Y sigue siendo una realidad que todos los hombres, los chicos, nos socializamos a través de los deportes competitivos de equipo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empezamos a jugar al fútbol? Pues hoy en día se empieza con 5 años. Yo empecé con 10 o con 9. Pues que te caes porque te pegan una patada y lo normal es que haya dolor después de esa patada y lo normal después de la patada es que haya una emoción primaria, que es el miedo. ¿Por qué? Porque vas a seguir jugando y te pueden dar otra patada, ¿no? Y en ese momento alguien te va a decir, no, no, arriba. No, no, no hay lugar para el miedo. Tienes que seguir corriendo para conseguir el objetivo que es ganar. Si este alguien es un poco machista, igual te dice, no, no, no llores como una niña. Y ya está dejando claro cuál es el papel de los hombres y de las mujeres en esta parte del juego social, que es un juego hegemónico, ¿no? Y por otro lado, cómo somos socializados en el ejercicio de la violencia. Lo somos de muchos modos, ¿no? Digo que la cultura de la violencia en lo que refiere a la definición de la masculinidad sigue existiendo, pero yo pongo un ejemplo claro que es, pongámonos en el caso en el que a nuestro hijo le están haciendo bullying en el colegio. Casi siempre la respuesta por parte de papá y también de mamá va a ser, hijo, si a ti te pegan, tú pegas, ¿no? Porque papá y mamá tienen una conciencia clara, que es que si el hijo no se defiende, todavía se le va a estigmatizar más, porque no está respondiendo como se espera de un niño. ¿El consejo que le daríamos a la niña sería el mismo? Pues muy probablemente no. Le incitaríamos a buscar otra serie de soluciones más pacíficas, más basadas en la negociación, realmente más cívicas. ¿Cómo perciben los niños que su valor en la sociedad es superior al de las niñas en una sociedad como en la de hoy, donde ya no se dice explícitamente los hombres son superiores a las mujeres? Esto ha cambiado desde hace poco. A mí una persona hace no mucho tiempo, tenía 15 años, me dijo, no, no, piénsalo, Iván, los hombres somos superiores a las mujeres. Y hace 15 años, como ha dicho Fátima hace poco, pues soy relativamente joven todavía, o sea que no hace mucho que ha cambiado, ¿no? Pero no es necesario que haya este mensaje explícito de los hombres son superiores a las mujeres. ¿Cuál es el fútbol que aparece en los medios de comunicación? ¿Cuál es el fútbol que ven los niños y las niñas? Tanto los niños como las niñas cuando ven el partido de fútbol ya están percibiendo cuál es el lugar de protagonismo y cuál es el lugar de subalternidad, ¿no? De hecho, ahí tengo una pequeña captura de pantalla y pongo fútbol. Y esta captura de pantalla es cuando la selección femenina ganó el Mundial y fijaros, no aparece, pones fútbol y todos son imágenes de hombres. Y contrariamente sigue existiendo, como bien explicaba la ponente anterior, una socialización en la feminidad en la que se invita, se incita a las mujeres para que se autoconstruyan como objetos sexuales, como objetos hipersexualizados. ¿Cuál es la consecuencia de la pragmática masculina del control de esta disciplina del cuerpo y de la emotividad? Pues 5 minutos me quedan. Pues, pero si hemos empezado muy tarde, ¿no? Un poco más, ¿no? 15. Sí. Toda esta parte ya no la vas a dar.
Bueno, pues voy a ser más rápido y más sintético. La consecuencia es que reducimos nuestra capacidad de empatía. Tengo aquí esta cita de Víctor Seiler. Dice, si nunca he aprendido cómo respetar mis propias emociones y sentimientos y los experimento como signos de debilidad, entonces me va a ser difícil respetar las emociones y los sentimientos de otras personas. Es decir, si no soy capaz de reconocer mi propia vulnerabilidad, antes María del Mar decía, no somos vulnerables, somos vulneradas. Yo creo que no, que tanto los hombres como las mujeres somos vulnerables. La especie humana es muy vulnerable. Y si los hombres no somos capaces de reconocer nuestra vulnerabilidad, difícilmente vamos a reconocer la de las mujeres, más cuando estamos socializados en un discurso misógino que las inferioriza. Esto da lugar a dos consecuencias sociales importantes. Una son las violencias de género. Los hombres ejercemos violencias contra las mujeres, y otras son las autoviolencias o la cultura del riesgo. Por esto yo vengo sosteniendo que la masculinidad patriarcal nos socializa en una identidad que es profundamente injusta hacia las mujeres, pero que también es empobrecedora para los propios hombres. Fijaros, menor esperanza de vida por cultura del riesgo, penas de cárcel, la población reclusa es mayoritariamente masculina en un 90 y tantos %, estrés laboral, absentismo, fracaso escolar, paternidad ausente, bueno, una vida humanamente pobre y frustrante. Y ahora me centro en la sexualidad, que voy a intentar definir rápidamente. En cómo se ha definido esta sexualidad masculina. Bueno, pues aparece el mito de que nuestra libido es imprevisible, desmesurada, de nuestra potencia sexual natural, y además hay una reducción a genitalidad, ¿no? Hay una especie de narcisismo fálico. Aparece este mito social, el estereotipo de la máquina sexual, esta exigencia de confirmar nuestra masculinidad a través del ejercicio de la sexualidad. ¿Pero de qué ejercicio de la sexualidad? Pues de una sexualidad que está siendo definida por la pornografía como violencia sexual. Bueno, lo que está haciendo la pornografía es definir la violencia sexual como sexualidad normal, ¿no? Esto lo explicará más detenidamente Mónica. Pero lo curioso aquí es que, como bien decía, este modelo de sexualidad tampoco es satisfactorio para los hombres. Desde hace ya más de 20 años, una especialista, Leonor Tiefer, señala: los hombres están frustrados porque van en busca de un pene perfecto. Ella, que es médico, demuestra que más del 50% de los casos de disfunción eréctil está asociada con problemas psicológicos y no orgánicos, es decir, con las expectativas de dar la talla, de cumplir, de ser el mejor, que los hombres tienen cuando se disponen hacia un encuentro sexual, donde además de algo sexual está ocurriendo algo afectivo, ¿no? Parece que lo afectivo no existe, parece que lo afectivo está en un segundo plano. Bueno, sí, de una parte se nos está frustrando en nuestro desarrollo afectivo sexual, y de otra parte estamos aprendiendo a reconocer a las mujeres como objetos que se encuentran a nuestro servicio, pues la conjunción es una violencia sexual garantizada. Bueno, voy a ir mucho más rápido. Me gustaría hablar brevemente de cómo esto se refuerza especialmente en las relaciones entre iguales, entre chicos. No tengo tiempo para la teoría, me hubiera encantado hablar del concepto de pactos patriarcales de Celia Amorós, pero lo sintetizo. Nosotros nos aprendemos a reconocer como iguales frente a las mujeres, a las cuales aprendemos a designar, a heterodesignar como objetos, como idénticas, apoyándonos en qué, en la cultura machista en la que hemos sido socializados, ¿no? Y esto pasa entre amigos, pasa entre padres e hijos, entre tíos y sobrinos. Es decir, que esta verdad que nos cuentan sobre nosotros mismos, estas frases las recojo de el acervo popular, ¿no? A mí siempre me apetece, yo siempre estoy dispuesto, de esto no me canso, con una buena herramienta ya se sabe. Pues es una verdad que se graba emocionalmente en nuestro subconsciente. No es que es una verdad emocional que constituye nuestra identidad, que nos enseña quiénes somos en el mundo, y además también nos enseña cómo son las mujeres, ¿no? A ellas siempre les gusta así, así duro, como nos va a explicar ahora Mónica, como nos lo
cuentan la pornografía, son masocas por naturaleza, las que están ahí es porque quieren, ganan su dinero, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de prejuicios que se reproducen en los grupos de hombres. Iba a haber empezado comentando la primera complicidad machista que tenemos hoy en día, que es que en un grupo de iguales chicos fácilmente se ve una imagen pornográfica de una chica que no enviamos a un grupo mixto. ¿Por qué no la enviamos al grupo mixto, pero al grupo de chicos sí? Porque ahí reside una complicidad machista, una complicidad a partir de las cuales hemos ido construyendo nuestra personalidad. ¿Dónde se ve? Pues en este estudio que yo creo que estuvo Mónica en el equipo de investigación con Lluís Ballester y Carmen Orte, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la respuesta a cómo descubriste la pornografía, vemos que en el caso de los chicos el 62,4 dice porque me lo contó un amigo, mientras que en el caso de las chicas esto solo acontece en el 25,3%. Además hay que tener en cuenta que los consumidores de la pornografía somos fundamentalmente hombres, en un 70% de los casos de una manera estimada. Bueno, para ir más rápido y casi ya acabar y cerrar y darle tiempo suficiente a Mónica, comentar dos aspectos de la pornografía. Bueno, que los va a comentar ella. Obviamente es un mundo totalmente androcéntrico y masculinizado. Pornógrafos, productores, empresarios, entre comillas, ¿no? Porque aquí sabemos que en la pornografía confluyen casos en los que el crimen organizado, la industria de la explotación sexual está interviniendo. El público, como decía, es mayoritariamente también masculino. Pero fijaros, ¿qué pasa con la representación de la masculinidad en la pornografía? ¿Se ve a los hombres en la pornografía? Por lo general, no. Estamos acostumbrados a identificar al sujeto por el rostro. En nuestro DNI lo que aparece es la cara, ¿no? En cambio, en la pornografía, el sujeto, pues pareciera que son las mujeres, ¿no? Porque son los cuerpos que se ven, ¿no? Incluso los cuerpos que se ven moverse, ¿no? Más bien, lo que pasa en esos cuerpos es que están recibiendo una violencia sexual que aparece protagonizada por el pene, ¿no? Hay una representación fálica de la masculinidad a través de esta representación del pene donde el sujeto de la violencia sexual está grabando la acción, lo que hace es que el espectador se proyecte, ¿no? Como si él mismo fuera el hombre que está viviendo la experiencia sexual, ¿no? El inicio y el fin de la trama empieza con el deseo del hombre y acaba con la eyaculación. Es decir, es una trama totalmente androcéntrica. Bueno, Mónica nos va a explicar tranquilamente cómo se genera todo un caldo de cultivo en las violencias sexuales. Pero lo que yo quiero, de hecho aquí, como veis, en mis presentaciones suelo citar sus estudios. Con lo que yo quiero acabar es con un mensaje bueno, desde el 2000 ya tenemos estudios que demuestran que desde el 2000, todavía no estábamos hablando de la nueva pornografía online, tenemos estudios que demuestran que el consumo de pornografía induce hacia el consumo de prostitución y hacia la violencia sexual. Ya en el 2000, esta doctora, Elisabeth O'Donnell Paolucci, hace un estudio donde se pone de manifiesto que los consumidores de pornografía asumen mitos como que las mujeres desean ser violadas, ¿no? En estudios de los años 90, Sheila Jeffries, la famosa socióloga feminista, demostró que el 100%, casi el 100% de los hombres condenados por violencia sexual creían que sus víctimas habían disfrutado durante la violación. Fijaros cómo estos estereotipos condicionan la subjetividad masculina. Corto ya, pero acabo con una cosa importante. Digo, la masculinidad y la redefinición de la masculinidad en la pornografía nos induce a generar violencia sexual contra las mujeres. Pero además hay estudios científicos como este de Gary Wilson que demuestra, como señalaba antes, que son profundamente frustrantes para los hombres. Está demostrado, digo yo que Mónica hablará de esto ahora, que la nueva pornografía online genera una alta adicción con graves consecuencias para la salud de los chicos jóvenes. Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia.
Muchas gracias, Iván. Perdonad que tenga que hacer este papel de mala y de estar recordando el reloj, pero si no, lo que pasa muchas veces, las últimas o los últimos ponentes, o el segundo o el segundo en este caso, pues se queda todavía más recortada y no es lo que queremos. Entonces, paso la palabra directamente a Mónica Alario y aprenderemos con ella. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Fátima, por la presentación y a Iván también, porque es un placer siempre compartir mesa contigo. Siempre me deja además el terreno muy llanito para que yo pueda entrar y me alegra porque además voy a intentar ser súper concisa y a ir al núcleo de la cuestión, ¿no? Hasta hace 2 minutos tenía pensado que os iba a contar una cosa, pero he cambiado de opinión en el último momento porque la realidad es que traía como una ponencia más breve y una ponencia más larga en función del tiempo. Entonces estaba pensando, les voy a contar la corta. Pero como que todos los pies que me has ido dando es como, no, es que tengo que hablar del otro. Entonces vais a ver que voy a ir pasando algunas diapositivas que no os voy a explicar, ¿vale? Pero sí que me voy a centrar en algunas cosas en concreto de la pornografía que me parece relevante que podáis conocer, aunque sea de una forma muy breve y muy concisa, ¿no? Vamos a empezar por el tema del esquema, el esquema de la pornografía. Porque en lo que me gustaría poder hacer un poco de hincapié es en cuál es el contenido concreto de la pornografía y haciendo referencia específicamente a la pornografía más consumida, ¿no? ¿Por qué os hablo yo de esto? Bueno, pues porque yo hice una investigación de 6 años, la tesis doctoral, que fue en concreto de cuál era el contenido de la pornografía y de en qué medida la pornografía más consumida estaba colaborando o no con la reproducción de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Así, a modo spoiler y introducción rápida. Bien. Dicho lo cual, el esquema más básico que nos vamos a encontrar en la pornografía es un esquema en el que el hombre es el sujeto y la norma que se va a cumplir en la pornografía siempre, sin ningún tipo de excepción con el que yo me haya encontrado en 6 años de investigación, ¿no? Es que los deseos de los hombres siempre se van a ver satisfechos por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Yo en 6 años de investigación y en concreto en prácticamente 12 meses de trabajo de campo, el trabajo de campo fue hacer transcripción de vídeos pornográficos, tanto de lo que se ve como de lo que se escucha, y en hacer un análisis de contenido, ¿vale? Para poder dar lugar a cuál es el discurso concreto que está transmitiendo la pornografía. Lo alejo. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me estabais oyendo demasiado? Bien. Como os digo, en todo este tiempo de investigación no encontré ni un solo caso en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera ese deseo, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. En la pornografía los deseos de los hombres se van a convertir en derechos, ¿vale? Y se van a convertir en órdenes para las mujeres, que ellas van a acatar, quieran por las buenas o no quieran por las malas, ¿no? La otra cara de la moneda es que las mujeres y las niñas en la pornografía son los objetos, son ese cuerpo que el hombre va a utilizar para satisfacer su deseo. Podemos afirmar sin ninguna duda que las mujeres y las niñas en la pornografía están completamente deshumanizadas. Va a ser irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. Va a ser irrelevante el estado de conciencia, semiconsciencia o inconsciencia en que se encuentren. Va a ser irrelevante la edad que tengan, 87, 24, 5, es irrelevante. A la pornografía esto no le importa, porque, insisto, lo único que le importa es que el deseo de los hombres, todos y cada uno de los deseos de los hombres, siempre se vean satisfechos. Fijaos, en estos 6 años de investigación, yo creo que este es uno para mí de los datos más impactantes de la tesis doctoral, no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que he encontrado de manera constante en la pornografía, y hablo en concreto de la pornografía más consumida, ¿vale? Me he encontrado de manera constante con situaciones en que las mujeres dicen que no, ponen límites, dejan claro que no quieren, ¿no? Es decir, en la pornografía vamos a encontrar constantemente como lugar común mujeres poniendo límites. No quiero, no me apetece, no me gusta, me hace daño, quiero parar, así no, ahora no, 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 no. Ni un solo caso en que ese no funcione, se respete como límite.
hacer una investigación no solamente es recoger recoger datos de un trabajo de campo, sino que también es saber interpretarlos, ¿no? Yo cuando recogí este dato del trabajo de campo me quedé perdidísima porque yo no entendía nada, ¿no? Porque yo venía de una socialización en que a mí me habían contado que lo que muestra la pornografía es sexo explícito, ¿no? Yo pensaba, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no habría sido esperable que cuando yo me asomo a la pornografía me encuentre con situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope implicarse en estas prácticas? No va de eso el sexo, ¿no? De un deseo mutuo, de una búsqueda común del placer, ¿no? O sea, ¿por qué ese empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren hacer lo que finalmente se va a acabar haciendo? ¿Se entiende esta pregunta? ¿Sí? Bien, como os digo, yo aquí tuve que dejar de investigar porque estaba recogiendo un dato que no era capaz de analizar, que es el no de las mujeres en la pornografía aparece de manera constante pero nunca se va a respetar, ¿vale? Y el marco teórico que me permitió entenderlo fue efectivamente leyendo a las y los grandes autores que han analizado la masculinidad y la sexualidad masculina, ¿no? Y cómo se vincula la excitación masculina con la sensación de poder sobre las mujeres. Y diréis, ¿cómo se relaciona todo esto? Pues se relaciona por lo siguiente, porque si un hombre quiere mantener relaciones sexuales con una mujer y esa mujer también quiere, la sensación de poder que obtiene ahí el hombre, ¿cómo es? Así, chiquitita, vamos a decir, casi pequeñita, ¿no? Vale. Pero si un hombre quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, ella no quiere, y él aún así lo acaba consiguiendo, ¿qué ocurre aquí con la sensación de poder? Que aumenta, ¿no? Estáis ya haciendo algunas así. Bien, efectivamente, según todas las autoras y autores que analizan la construcción de la sexualidad masculina en contextos patriarcales, una de las conclusiones principales es cómo la excitación se vincula a la sensación de poder sobre ese sujeto femenino con quien van a realizar estas prácticas. De manera que la única forma de entender que el no de las mujeres en la pornografía aparezca de manera constante, pero nunca se respete, es entender que es que el no de las mujeres en la pornografía está ahí única y exclusivamente para no ser respetado por el hombre, permitiéndole obtener una mayor sensación de superioridad y de poder en el vídeo que está consumiendo. ¿Se entiende este giro de tuerca? Vale, genial. Sé que estoy yendo súper rápido, pero me interesa como dejar claras 3 ideas básicas, ¿vale? Porque es un poco lo que he decidido hacer y vamos a ir a por ello. Bien, de manera que la pornografía, que al final es un discurso que socializa, ¿vale? Que socializa sobre todo a los hombres, pero también a las mujeres, ya está partiendo desde su base de la negación de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a vivir vidas libres de violencia. ¿Por qué? Porque está arrebatando a las mujeres la posibilidad de poner límites. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Voy a contaros los 10 minutos que me quedan, 15 minutos que me quedan, cuáles son... Bien, 15 está muy bien, porque me va a dar tiempo a contároslo todo. Genial. Las 2 estrategias que pone en juego la pornografía más consumida en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual, ¿vale? Para poder entender bien estas 2 estrategias, muchas veces hablamos de que la pornografía tiene vínculos con la violencia sexual, ¿no? Y cómo desde la pornografía se reproduce la violencia sexual. Esto es un poco lo que vamos a bajar a tierra, ¿no? Vamos a hablar de cuál es la pornografía más consumida y de cuáles son las ideas que está transmitiendo esta pornografía. Bien, para poder entender estas 2 estrategias, tenemos que tener en la cabeza que vivimos en sociedades en que todavía, por desgracia, se entiende de alguna manera que cuando las mujeres no lloran, no gritan, no se defienden y no intentan escapar, eso ha sido sexo y no una violación. ¿Hace falta que expliquemos esto o os suena la idea? Nos suena, vale, genial. Teniendo esta idea en la cabeza, podemos pasar a entender cuál es la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual, que va a ser cuando invisibiliza esta violencia en tanto que violencia y te la hace pasar por sexo, ¿vale? Esto es cuando la pornografía muestra una situación que si tú la analizas, ¿no? Desde una perspectiva que contemple los derechos humanos de las mujeres, tú la analizas y dices, vale, esto es violencia sexual, pero la pornografía te va a dar una vuelta de tuerca de manera que lo que va a captar el consumidor medio de pornografía va a ser que lo que está viendo en ese vídeo es simplemente sexo y no lo va a identificar como violencia sexual. La pornografía va a hacer esto de 2 formas. En primer lugar, en la ingente cantidad de vídeos que transmiten el mensaje que veis en pantalla. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales,
en el fondo lo está deseando. Fijaos, hay un guión muy concreto, que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción, de la que hablaremos luego, y ese guión es el siguiente. Tenemos un hombre, ese sujeto que hemos dicho, ¿no?, que tiene un deseo sexual, ¿vale? Hay una mujer, entonces él le dice a ella que quiere mantener relaciones sexuales, no se lo dice así, ¿vale? No es una propuesta de este estilo. Cuando él se lo dice a ella, ella dice que no quiere, y cuando ella dice que no quiere, él ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, más o menos sutil, más o menos claro. Aquí la variabilidad de la pornografía es muy amplia, pero el hecho es que esa pequeña coacción o esa gran coacción, dependiendo del vídeo del que estemos hablando, acaba haciendo que la mujer diga, venga, vale. Las personas que trabajamos desde las teorías que consideran que las mujeres tienen derechos humanos identificamos claramente esto como violencia, ¿no?, porque cumple dos de los requisitos imprescindibles para que algo sea identificado como violencia sexual. En primer lugar, no hay deseo por parte de la mujer. Cuando a esa mujer se le ha ofrecido mantener relaciones sexuales, ha dicho no gracias, ¿no? Y en segundo lugar, el consentimiento ha sido obtenido tras una coacción, con lo cual no es un consentimiento libre, no es un consentimiento válido. ¿Se entiende que esta situación que se está mostrando aquí representa una violencia sexual? ¿Sí? Vale, genial. Me encanta porque me estoy saltando un mogollón de cosas, pero veo que estamos bien con ello. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en todos estos vídeos después de que ella diga, venga, vale, y comiencen estas prácticas? Lo que va a ocurrir es que al principio de las prácticas, de estas prácticas que son de hecho violencia sexual por el contexto del que hemos hablado, las mujeres se van a comportar de una manera pasiva, no van a participar activamente, no van a tomar la iniciativa, no van a mostrar placer, tampoco se las va a ver sufrir. Esto es muy importante, ¿vale? Pero según pasa un rato de vídeo y pasa un rato de las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera tajante y comienzan a participar de manera activa y a mostrar que están sintiendo placer. ¿Cuál es la moraleja que obtiene el consumidor medio de pornografía, que por lo que sea no suele estar muy formado en derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la moraleja que obtiene cuando vídeo tras vídeo tras vídeo se le está transmitiendo este tipo de situación? Que parecía que esa mujer no quería, ¿no?, porque de hecho dijo que no quería, pero que en el fondo lo debía de estar deseando porque él finalmente la acaba viendo tomar la iniciativa, disfrutar, ¿no? No solamente no ve ningún tipo de resistencia activa, de esa resistencia que ya le han contado que es imprescindible para que algo sea catalogado como violencia, sino que acaba viendo incluso la participación y el placer, entre comillas, de esa mujer, ¿no? De manera que su conclusión es que eso simplemente ha sido sexo y no una violación. Bien, fijaos, he traído, suelo hablar para un público con una media de edad un poco superior y suelo decir que para que quienes tienen la suerte de no haber visto pornografía, traigo los títulos de los que eran el segundo, tercer, cuarto y quinto vídeo más vistos cuando yo hice la investigación, ¿vale?, cuando recogí los datos del trabajo de campo. Veo que los veis bien. Este primero tenía más de 71 millones y medio de visitas. Aquí uno con casi 73 millones y medio. Este con más de 76 millones y medio de visitas. Y este último, que era el segundo vídeo más visto, con casi 80 millones y medio de visitas. ¿Qué mensajes, en plural, está transmitiendo este tipo de pornografía a los hombres que la consumen? Fijaos, 3 mensajes que son fundamentales. El primero de ellos, que el no de una mujer no significa no. Ya podemos, y creo que debemos, ojo, creo que debemos, seguir llenando todas las fiestas de todos los pueblos, barrios y ciudades con pancartas enormes donde ponga que solamente sí es sí, pero mientras no vayamos a dónde están aprendiendo el mensaje contrario, no vamos a conseguir erradicar las consecuencias de este mensaje, ¿no? Segunda idea que transmite este tipo de pornografía, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Y tercera idea, que esa coacción, que como sabemos es en sí misma suficiente para catalogar algo como violencia, que esa coacción no convierte la situación en violencia sexual, sino que esto sigue siendo simplemente sexo. De esta manera, la pornografía está convirtiendo esa coacción, esa presión, ese chantaje en simples dinámicas de ligue.
Y aquí tenemos distintos estudios, como uno reciente de la Federación Mujeres Jóvenes, sobre cuáles son las dinámicas de ligue en contextos de ocio nocturno en población joven, donde podemos ver con mucha claridad cómo las dinámicas que ponen en juego los hombres para poder ligar con las mujeres consisten fundamentalmente en insistir, presionar, coaccionar, chantajear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Viven esto como violencia? Lo viven como una forma de ligar como otra cualquiera. El que la sigue la consigue, pico pala, ¿no? Ojo, el no ya lo tienes, el no ya lo tienes no significa ya te ha dicho que no, déjala en paz, ¿no? Sino tú sigue intentándolo, que lo peor que te puede pasar es que verdaderamente te diga, oye, que tío, que te estoy diciendo que no. Pero tú, por si acaso, sigue intentándolo, ¿no? Bien, esta es una de las maneras en que la pornografía va a invisibilizar la violencia, como decimos, en tanto que violencia, y a hacerla pasar por sexo, ¿no? De manera que se construye un clima en que esta violencia va a ser erotizada y normalizada, además de desproblematizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay una segunda estrategia, si cabe aún más clara, en la reproducción de la violencia sexual que pone en juego la pornografía, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora de manera que vas a captar a la perfección, seas quien seas, vengas de donde vengas y tengas la formación que tengas, que lo que estás viendo ahí es una representación o una situación de violencia sexual. ¿Por qué? Porque aquí la pornografía te va a mostrar la violencia sexual tal y como socialmente entendemos que es. Es decir, mostrando una mujer que llora, una mujer que grita y una mujer que intenta defenderse. Cuando yo empecé la investigación, yo sabía que existía este tipo de pornografía, esta pornografía en que las mujeres lloran, se defienden, gritan, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo pensaba que para encontrarla me iba a tener que ir como a páginas web súper específicas, ¿no? Que iba a ser un tipo de pornografía de consumo minoritario. Incluso, inocente de mí, pensaba que había que abrirse algún tipo de portal para entrar a la deep web, ¿no? Esas páginas web ocultas que no están accesibles, ¿no? Donde no se queda ningún tipo de huella rastreable, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Fijaos, yo cuando empecé la investigación, yo siempre digo que tenía muchos amigos, la gente se ríe porque lo digo en pasado, pero es que es real, ¿no? Y yo les preguntaba, eran consumidores de porno, ¿no? Como la mayoría de los hombres, de mi quinta por lo menos, y yo les preguntaba por la pornografía que consumían, porque a mí me interesaba saber, me interesaba preguntarles, ¿no? Me interesaba porque además yo sabía que ellos iban a ser sinceros conmigo porque eran mis colegas, ¿no? Y yo, la pregunta que les hacía, fijaos, lo que a mí me interesaba, la pregunta que les hacía era, ¿qué tienes que encontrar en un vídeo para que en lugar de decir, venga, este me gusta, me lo veo entero, des para atrás porque digas, se han pasado? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta, dicha de otra manera, un poquito más académica, y obviamente yo no se la planteaba así, es ¿cuál es tu umbral de tolerancia a la violencia contra las mujeres? ¿Hasta qué punto eres capaz de excitarte con la violencia contra las mujeres? ¿Dónde está ese punto en el que tú ya ahí dices, esto ya no me pone? Y ellos me contestaban y cada uno me daba su propia respuesta, ¿no? Respuestas no solamente de dudosa calidad moral, sino también de dudosa legalidad, ¿no? Pero fijaos qué curioso, ninguno de ellos nunca, jamás, de los jamases, me miró a los ojos y me dijo, a mí me gusta cuando las mujeres lloran. Nunca. Estadísticamente, alguno tenía cerca, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo encontré en este caso no fue en absoluto lo que yo me esperaba encontrar. Me gustaría avisar de que en la siguiente diapositiva hay una captura de pantalla, ¿vale? Es una captura de pantalla del vídeo pornográfico más visto, en que se ve la cara de una mujer, ¿vale? Y me gusta avisarlo por si hay alguien que pretende, o sea, que prefiere ahorrarse verla, que sepa que viene a continuación y pueda no mirar a la pantalla, ¿vale? Esta es una captura del vídeo pornográfico más visto, que era una violación de 4 hombres a una mujer, en que ella llora, grita e intenta defenderse y escapar durante todo el tiempo que dura el vídeo, que son 9 minutos, como veis. Era un vídeo que tenía más de 225 millones y medio de visitas, es decir, más que el doble de visitas que el siguiente vídeo más visto, ¿vale? Si recordáis, el siguiente vídeo más visto del que hemos hablado tenía 80 millones de visitas. 225 millones y medio tenía este vídeo.
225 millones y medio de personas, que yo me preguntaba, ¿cuánta gente es esta? Es la cantidad total de gente que obtenemos si sumamos la población de España, Francia, Italia y Reino Unido junta. Más o menos, toda esa gente son 225 millones de personas. ¿Vale? Bien, voy a tapar la captura porque a día de hoy a mí todavía me desagrada verla y no quiero tenerla más tiempo aquí delante. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos entender que este vídeo se convierta en el vídeo pornográfico más visto? ¿Qué está pasando en esta sociedad para que este sea uno de los dos tipos de pornografía más consumidos, ¿no? Para que este vídeo, que para hacer la transcripción yo tuve que verlo y escucharlo por separado, tuve que transcribir por un lado la imagen quitando el volumen y por otro lado el volumen sin mirar a la pantalla, porque yo no tenía estómago para verlo y escucharlo a la vez, ¿vale? ¿Qué está pasando para que este vídeo se convierta en el vídeo pornográfico más visto? Cuando sabemos que la pornografía fundamentalmente la consumen hombres con un objetivo muy claro que es masturbarse mientras la visualizan, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Yo aquí de nuevo tuve que dejar de investigar porque estaba recogiendo otro dato que no sabía interpretar. Porque yo decía, bueno, o sea, que haya 5 tíos que estén grillaos, permitidme la expresión, y sean capaces de excitarse con esto, pues vale, les ponemos en tratamiento, pero 225 millones. ¿Qué está pasando aquí? Aquí me faltan datos. El dato que me faltaba, fijaos, la pieza que me faltaba, y es la última pieza que voy a contar para poder cerrar y hacer algo que tenga un sentido global, era la pieza de la empatía. Fijaos, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona, pero en segundo lugar, en sentir esas emociones con la otra persona. ¿Pero por qué sientes esas emociones con la otra persona? Porque la consideras tú igual, porque te identificas con ella, ¿no? Es así como se pone en juego la empatía. Como yo me identifico contigo, sufro con tu sufrimiento. Cuando yo veo este vídeo, como yo me identifico con esa mujer, sufro con su sufrimiento, que no me da la vida y el estómago para ver y escuchar este vídeo a la vez. Bien. Y ahora pensemos qué ocurre con los hombres que nacen en sociedades patriarcales en que todo desde el momento cero les está diciendo, como ha dejado tajantemente claro Iván, que ellos están aquí y nosotras estamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto con la empatía de los hombres hacia las mujeres? Que pueden aprender a desactivarla, porque pueden aprender a no ver a las mujeres como sus iguales. ¿Se entiende esta vuelta de tuerca? Bien, la única manera de entender que este vídeo se convierta en el vídeo pornográfico más visto es entender que los hombres que ven este vídeo obviamente no están sufriendo con el sufrimiento de esta mujer. Porque si no, si yo soy un tío y me pongo a ver pornografía porque me quiero masturbar visualizándola y yo veo esta captura de pantalla, no le doy. Esto es lo que aparece en el del vídeo antes de darle. No clicas, ¿no? No clicas ahí porque dices, joder, qué horror, ¿no? Se me revuelve el estómago. La única manera de entender que este vídeo se convierta en el vídeo más visto es entender que los hombres que lo consumen no están sufriendo con el sufrimiento de esta mujer, porque no la están considerando su igual, no la están considerando un ser humano como él. Hay unos grupos de mujeres a los que los hombres aprenden a cosificar y a deshumanizar. Las mujeres que hay en la prostitución, por eso sabemos que 4 de cada 10 hombres reconoce que ha prostituido o prostituye a mujeres, a esas las deshumaniza y por tanto le da igual que no quieran estar en esa situación y tener que pagarlas para que estén ahí, ¿no? Les da igual porque no las están considerando como sus iguales, no están empatizando con ellas, ¿no? Aquí otras mujeres cosifican y deshumanizan a todas las que ven en la pornografía. Por eso pueden excitarse con todas las prácticas que está mostrando la pornografía, que son de una creciente violencia y crueldad contra las mujeres. ¿A cuáles? Otras. A las mujeres con las que mantienen relaciones sexuales esporádicas, ¿no? De ahí el pico pala, quien la sigue la consigue, a ver si se emborracha y entonces puedo conseguirlo, aunque ella en un primer momento me ha dicho que no. Es decir, tenemos que entender cómo se pone en juego este mecanismo, porque la pornografía dejará de ser ese lugar donde se aprende, no solo los jóvenes, que hablamos mucho de los jóvenes, pero también los hombres creciditos, se aprende de sexualidad, dejará de serlo el día en que los hombres aprendan a ver a las mujeres
tajante y radicalmente a todas las mujeres como sus iguales. ¿Por qué? Porque hayan desarrollado la empatía hacia ellas. Ese será el momento en que la pornografía caiga por su propio peso, porque los hombres directamente no podrán excitarse con lo que les está mostrando la pornografía. Esta es la última idea, es una captura de pantalla, la que veis a la izquierda, de lo que aparecía en Xvideos, que es una de las 2 páginas de pornografía más visitadas, cuando introducíamos la palabra rape, violación, ¿vale? Esta es una captura que yo a día de hoy guardo como una reliquia, porque a día de hoy no la podríamos conseguir, y si queréis ahora después preguntáis por qué. Pero no lo voy a contar ahora porque no me quiero enrollar. Lo importante es que veáis cómo una de las sugerencias de búsqueda que aparecían era gang rape forced, violación grupal por la fuerza, ¿no? Que es una categoría de la pornografía a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que solamente en Xvideos había 24.950 vídeos más en esta categoría, ¿no? Es decir, podemos ver cómo esta pornografía campa a sus anchas en Internet. Bien. Bueno, esta era una de las preguntas centrales de la investigación con la que pretendía abrir, pero como he ido directamente al núcleo, aún así me parece interesante que entendamos que la pornografía está colaborando con este deseo masculino y esta capacidad de excitarse realizando este tipo de prácticas con mujeres que no desean verse en esas situaciones. Y la pornografía, lo hemos visto, lo hace de 2 maneras. En primer lugar, transmitiendo a los hombres que esa violencia sexual es simple y llanamente sexo y, por tanto, desproblematizando esa violencia. Y, en segundo lugar, enseñándoles de manera directa a erotizar el ejercicio de la violencia sexual de una manera mucho más clara y desde la consciencia de que eso es violencia. Desde el feminismo llevamos ya prácticamente 50 años diciendo que la pornografía es un material que hace apología constante de la violencia sexual, pero no solo, ¿no?, contra las mujeres y contra las niñas, que es un discurso que debería de ser catalogado a nivel social como discurso de odio y que es por ello que si verdaderamente queremos construir sociedades igualitarias en que todas las mujeres y todas las niñas puedan vivir vidas libres de violencia, un paso imprescindible para llegar a ese tipo de mundo tiene que ser la erradicación de la pornografía. Hasta aquí todo lo que os quería contar muy reducido. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Iván. Una pena que no tengamos mucho más tiempo, pero abrimos un par de preguntas, Almudena. Un par de preguntas abrimos. Espera, que te lleva el micrófono porque si no creo que... Eso, y por el tema de la grabación también, y gente que está siguiendo la jornada desde fuera. Que yo quería preguntarte por qué has dicho antes que no se puede buscar la palabra violación. Gracias por la pregunta, porque es una cosa que me apetecía profundamente contar, pero lo de tener que recortar. Bueno, ¿por qué? Porque las propias páginas de pornografía hacen sus propias estrategias para que no se les vea el plumero, ¿no? La pornografía, lo sabemos, forma parte de la industria de la explotación sexual, ¿no?, junto con la prostitución, es una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, según el feminismo y otras teorías, ¿no?, que defienden los derechos humanos básicos, va criticando ciertas cosas de la pornografía tiene que contraatacar y tiene que, de alguna manera, hacerse un lavado de cara, ¿no? ¿Qué lavados de cara se ha hecho a lo largo de la historia? Muchísimos, muchísimos lavados de cara. Uno de ellos fue cuando caparon la palabra rape, la palabra violación de las páginas de pornografía, ¿no? Hay un momento en que de repente deben de notar que cuando tú metes el término violación y te aparecen 30.000 vídeos, se les está viendo el plumero y entonces deciden que la solución es hacer una modificación en la programación de la página web para que cuando tú pones la palabra violación te aparezca: se han encontrado 0 resultados con la palabra violación. ¿Qué han hecho con todos esos 24.950 vídeos que tenían la etiqueta de la palabra rape? ¿Los han quitado? No.
Han quitado la etiqueta, han bloqueado la etiqueta. ¿Los vídeos los puedes volver a encontrar? Perfectamente, solamente tienes que saber cómo buscarlos. En lugar de violación pones forzada, pones abusada, pones NC, non-consent, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay millones de formas de encontrarlos, ¿no? De manera que no es más que un lavado de cara que se hace en las propias páginas pornográficas para, de alguna manera, negar la violencia que ejercen, ¿no?, contra las mujeres. Otro que a mí me parece fascinante por la... no me va a salir ahora la palabra. Es una desfachatez, pero no es la palabra. El cinismo y la hipocresía, ¿no? Es cuando el 8 de marzo se pone el símbolo de la mujer en morado al lado del logo. Podéis entrar si queréis en Pornhub el día 8 de marzo y veréis el simbolito de la mujer en morado y el logo de Pornhub en morado. Está genial. Cuando tuvieron que bajar 2/3 partes de su contenido, 2/3 partes de su contenido, Pornhub, que os sonará Pornhub, es la página web más visitada junto con Xvideos, ¿vale? Tuvo que bajar 2/3 partes de su contenido hace unos años porque no podían, en sus propias palabras, garantizar que eso no estuviera filmado en condiciones de explotación sexual, ¿no? 2/3 partes de su contenido. Y se pone en el simbolito de la mujer en morado. María José. Lo primero, agradecerte enormemente tu valentía por hacer este estudio que creo tan necesario. Y luego también a mí me preocupaba, no sé si lo ves así, cuando has hablado del consentimiento, ¿no? Porque, qué lugar a dudas, el porno educa a los hombres, ¿no? Pero si no te he comprendido mal, también nos educa a nosotras, ¿no? Y claro, ahí nos estás dando un dato, a mí me parece muy importante por lo que estoy escuchando en chicas jóvenes, ¿no? Que aceptan, ¿no? Dan ese consentimiento en prácticas sexuales que se dan cuenta de que no quieren. Y el problema es que les causa una enorme confusión y ahí tienen una ruptura muy grande, o por lo menos yo lo que he escuchado de ellas, de sus discursos, es que no quieren perder a sus parejas, pero al mismo tiempo están consintiendo, ¿no? Y dicen, pero si todo el mundo lo hace, si todo el mundo acepta esto, ¿por qué yo no puedo aceptar, ¿no?, con esta práctica sexual? ¿Por qué a mí no me gusta, ¿no? No sé qué opinas. Opino que lo que estás diciendo, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Yo es verdad que aquí me he querido centrar un poco en los mensajes que obtienen los hombres de la pornografía, pero obviamente la pornografía también está enseñando cosas a las mujeres que la ven, ¿no? Es importante que sepamos que el consumo de pornografía de hombres y mujeres es muy diferente, primero porque es mayoritariamente masculino, pero tiene otras diferencias importantes que las han mostrado estudios de los últimos 5 años, uno de ellos en las Islas Baleares y otros en las Islas Canarias, que están accesibles en internet y los podéis buscar, ¿no? O sea, estos datos que os voy a dar no me los saco de la manga, ¿no? El consumo de hombres y de mujeres de pornografía es diferente en varias cosas. En primer lugar, en el hecho de que los hombres consumen más pornografía que las mujeres, ¿vale? En segundo lugar, en el objetivo de consumir pornografía. La mayoría de los hombres responde que consume pornografía para masturbarse mientras tanto porque les excita, mientras que la mayoría de las mujeres responde que consume pornografía cuando la consume para aprender qué es lo que les toca a ellas hacer en el terreno de la sexualidad. Y la tercera diferencia relevante es la curva de consumo en el tiempo. Los hombres consumen cada vez más pornografía, mientras que las mujeres consumen cada vez menos, ¿no? Es coherente con lo anterior, porque si tú consumes pornografía para aprender qué te toca hacer, una vez has aprendido lo que te toca hacer, ¿para qué la vas a seguir viendo? Entonces, las mujeres dejan de verla según avanza el tiempo. Hablo de términos generales, ¿vale? Estos datos podéis ir a buscarlos y obtendréis muchos más súper interesantes de estos estudios. ¿Por qué cuento esto? Porque efectivamente, partiendo de esta idea de que las mujeres están yendo a la pornografía a buscar qué es lo que tienen que hacer para mantener contentos a esos hombres a los que desean mantener a su lado, si nos vamos a analizar la socialización femenina que todavía sigue forjándonos en ese ser para otros, en esa ley del agrado, en ese objetivo principal que es conseguir a tu media naranja que estará contigo para siempre y te querrá, y entonces esa idea del amor romántico tan chunga, ¿no?, que al final nos lleva a estar en situaciones en las que no queremos estar y que van contra nuestro propio bienestar, ¿no?, porque consideramos que el bien mayor es conseguir mantener a ese hombre a nuestro lado. Por supuesto, claro que por ahí también ocurre el consentir a prácticas que no estás deseando hacer y que incluso te desagradan.
Claro que sí. Cuando vamos a hacer talleres en los institutos, nos lo encontramos de una manera súper clara. Las chavalas te cuentan que están accediendo a prácticas porque es lo que hay, porque es lo que todos ellos hacen con todas ellas cuando se relacionan sexualmente, ¿no? Yo recuerdo para mí un momento escalofriante, y yo me he quitado de dar charlas en los institutos precisamente porque salía muy removida, es cuando una chavala no recuerdo de qué curso de la ESO era, no sé si era de tercero de la ESO o algo así, me vino y me dijo que ella pensaba que tenía un problema sexual porque no le gustaba que su novio la asfixiara mientras mantenían relaciones sexuales. Y pensaba que el problema lo tenía ella, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que, pero es que mi novio lo hace, pero es que todos los novios de mis amigas los hacen y es que a mis amigas pues dicen, pues es que si es lo que le gusta, pues ¿por qué no? ¿No? Pues tendré que aprender a convivir con ello, más me vale aprender a erotizarlo, ¿no? Ese relájate y disfruta, esa idea freudiana del masoquismo sexual de las mujeres, ¿no? Que viene a decir algo así como que en las mujeres, por lo que sea, solo en las mujeres el placer y el dolor están conectados, ¿no? Nadie pensaría que esto es aplicable a los hombres, pero en las mujeres se supone que tenemos que aprender a encontrar placer en el dolor, ¿no? Todo esto son ideas que están en el imaginario colectivo y que colaboran con que se den este tipo de situaciones de las que tú estás hablando. Sí. Bueno, suave la sesión, así que suavecita la sesión. Lo siento. No, muchísimas gracias. Os invito de verdad a que leáis, a que leamos el libro. Iván, el modo avión. Que leamos el libro de Mónica Alario Gavilán de Política Sexual de la Pornografía, Sexo, Desigualdad y Violencia. También, de verdad, el libro de Iván, Masculinidades, Violencia e Igualdad, el autocontrol de los hombres como estrategia de poder. Ambos son muy interesantes y una manera de prolongar esta sesión y de aprender todavía mucho más sobre estos temas que son tan necesarios y tan importantes. Y muchas gracias a la subdelegación del Gobierno, a Almudena y